Ahí sí. ¿Se nos escucha bien, hermanos? Sí. 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 Bien. Perfectamente. Ok. Bueno. No. Vamos a comenzar entonces, hermanos, con la primera PPT. Dice, Seminario Gloriosa Redención, tema la expiación. Vamos a definir esta palabra que nosotros como cristianos la escuchamos. Dice, la expiación es la obra que Cristo hizo en su vida y muerte para ganar nuestra salvación. Esto es importante, hermanos, porque a veces nos centramos solamente en la muerte del Señor, pero su vida en obediencia, vamos a darnos cuenta que fue también el camino que el Señor estaba preparando para la expiación. Cuando pensamos en la expiación en general, significa que alguien, o ya sea en los tiempos del Antiguo Testamento, alguien, un tercero en este caso, recibía el castigo o reemplazaba a las personas que pecaban. Como ustedes han leído y han escuchado, el pueblo de Israel, cada vez que la gente quería quitar sus pecados, tomaba un corderito o los diferentes animales que se disponían y entregaba una ofrenda, un sacrificio a Dios de un cordero sin mancha, sin defecto, y ese corderito pagaba de alguna manera, recibía las culpas de la persona, y eso por años se realizó de esa manera, y en su esencia más básica, eso es la expiación. No solo el pueblo judío lo practicó, sino que también religiones paganas de alguna manera querían aplacar la ira de sus dioses y también hacían algún tipo de sacrificio. Pero para nosotros como cristianos, el término expiación, tenemos que pensar en lo que Cristo hizo tanto en su vida y en su muerte, porque si el Señor... si solo fuese necesario que él muriera, entonces él podía haber muerto cuando era niño y no haber tenido que vivir toda una vida y todo lo que vivió durante esa vida, todos los padecimientos. Una vida recta, una vida en obediencia, tanto a su Padre Dios como a sus padres terrenales, a los cuales él tuvo que someterse siendo hombre. Y todo eso llevó consigo que nosotros pudiéramos obtener la salvación en la cual nos gozamos el día de hoy. Acá vamos a citar algunos textos, hermanos, que vamos a compartir y vamos a estar leyendo aquí los textos de la palabra. Si usted tiene su Biblia, puede también estar compartiendo con nosotros y leyendo. El primero dice, Juan 3:16. Antes de leer el texto, mencionar que la expiación, que tiene que ver con que Cristo, como acabamos de leer, con que Cristo tuviera que vivir una vida perfecta y morir para ganar nuestra salvación, obedece a dos causas. ¿Qué fue lo que provocó que Dios tomara la decisión voluntaria de venir por nosotros, de venir a rescatarnos? Principalmente son dos puntos: el amor hacia nosotros y la justicia. La justicia corresponde a un atributo de Dios. ¿Qué significa eso? Que hay cosas que son inherentes a la naturaleza de Dios y que Él las tiene y que no puede cambiar. Por ejemplo, Él es santo y no hay pecado en Él. Él es justo. Por lo tanto, la justicia implica que tiene que haber un castigo hacia los malos. ¿Se imagina usted lo que pasaría si gente durante toda su vida hiciera el mal, dañara a personas, dañara este mundo, hiciera tremenda fechoría y se saliera con la suya? Nosotros sentiríamos que hay una injusticia, porque esa persona debe pagar. Eso es lo que sentimos como hombres. Y esto, nosotros si sentimos eso es porque lo heredamos de manera inherente de Dios, que es justo, siempre es justo. Nosotros actuamos en injusticia, pero Él nunca actúa injustamente. Siempre Él es justo. En el pasado, aunque nos pareciera que era severo, era justo, es justo hoy y será justo mañana. Por lo tanto, Él no, como no puede negarse a sí mismo, y como Él no va a dejar de ser justo y no va a cambiar, porque Él es inmutable, lo que significa que Él no cambia, entonces Él, para mostrarnos su amor, también no podía dejar de ser justo.
Y aquí vamos a leer un texto, hermano, donde habla del amor, ¿cierto? Este texto que no solamente habla del amor hacia una persona, sino a todo el mundo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la causa más poderosa del sacrificio del Señor en la cruz. Lo que lo movió, lo que lo llevó a entregar a su Hijo, fue un amor profundo por la humanidad, por su creación. El otro texto es Pedro, primera de Pedro 1, 18, 20, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. O sea, una vez más el Señor ratifica aquí que es el amor el que lo lleva a entregar su sangre por la humanidad entera. Fíjense qué tremendo lo que dice este último versículo 20 de Primera de Pedro. Dice, ya destinado, o sea, el Señor Jesucristo dentro de su plan. Dice, antes de la fundación del mundo, qué tremendo que el Señor en su omnipresencia, sapienza y conocimiento de todas las cosas, Él ya tenía previsto esto. O sea, el hombre iba a implicar una muestra de amor, una muestra de sacrificio, pero aún así Él nos creó sabiendo lo que íbamos a hacer. Fíjense, dice, ya destinado antes de la fundación, antes de que el Señor creara las cosas, estaba en los planes de Dios amarnos y hacer todo lo que implicara ese amor. Y dice, pero manifestado en los posteros tiempos por amor. Ahí da la razón. ¿Qué fue lo que lo movió? Su amor. Y esto a veces, hermano, es lo que a nosotros nos cuesta entender o a la humanidad entera. La gente espera manifestaciones de amor de Dios y las condiciona a a sus necesidades. Si el Señor me amara, haría esto. Si el Señor me amara, haría esto otro. O si el Señor amara a la humanidad, sacaría las guerras y un montón de cosas que la gente pone como condición de amor al Señor. Pero la muestra más grande de amor el Señor ya la realizó. Y eso es lo que nosotros hoy día queremos reconocer y honrar su obra. Como segundo punto, otra causa de la expiación es la justicia de Dios, que es uno de sus atributos. Vamos a leer lo que dice Romanos 3, 25 y 26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Como les decía, Dios posee una naturaleza que no cambia y posee atributos que son inmutables, que desde siempre y para siempre Él va a ser. Y al ser un Dios justo, el Señor no podía ser solo misericordioso sin ser justo. No podía decir, en realidad, ¿para qué voy a enviar a mi hijo a morir? Los voy a perdonar, sin necesidad de hacer nada. Soy tan bueno que los voy a perdonar a pesar de todo lo que han hecho, yo los perdono. Y hasta el 50%, digamos, eso fue lo que hizo, pero no podía pasar por alto los pecados cometidos por Adán en la rebelión y los de toda la humanidad desde el principio de los tiempos, Amén. ni de Caín y Abel y todos los que hemos cometido nosotros. No podía pasar porque Él era justo. Es misericordioso, pero también es justo. Y dice la palabra recién, tenía que manifestar su justicia, su amor a través de Cristo y su justicia por medio de que alguien tenía que recibir el pago de lo que no le correspondía a Cristo, lo que nos correspondía a nosotros. Vamos a pasar a la siguiente. La necesidad de la expiación. Muchas veces, hermano, creemos que esto no era necesario o que hubiese habido otra forma de hacerlo. Pero mire, aquí la palabra nos aclara. Y hay una pregunta. ¿Era necesario que Dios salvara a los seres humanos? Eso es para que usted reflexione y pueda meditar en esta pregunta. Vamos a ver si la palabra puede responder, si era necesario que Dios salvara a los seres humanos. Vamos a ir a segunda de Pedro 2:4 y fíjese lo que dice.
Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Bueno, esto nos da a entender de que Dios, como leíamos hace un minuto, el Señor por amor hizo lo que hizo, y en su justicia lo hizo de la manera que procedió y que nosotros conocemos. Pero para Dios, Él era más Dios o menos Dios, eh, eh, realizando todo su plan para nosotros, salvando a los seres humanos. Él iba a dejar de ser menos Dios si es que no lo hacía. Fíjense que segunda de Pedro dice que Él no perdonó a los ángeles, y no hubo redención para ellos. Y para ello hay una tremenda expectación de juicio. Entonces, para Dios era necesario salvarnos a nosotros. Eh, para Él como Dios, no. Para Él no necesitaba, así como de pronto uno piensa, yo al Señor le voy a dar mi dinero. En realidad Dios es dueño de todo y Él no necesita que le demos nada, pero por causa de nosotros, para que nosotros manifestemos generosidad, que el Señor dice, ok, aparta, dame a mí, pero en realidad el Señor no necesita de nuestro dinero, pero en su bondad el Señor, si vino, es porque nos amó, porque Él lo decidió así, porque Él lo determinó así, pero Él no iba a ser menos Dios si es que no lo hacía. Fíjense cómo los ángeles no recibieron el perdón, y si el Señor, en vez de haber hecho todo lo que hizo, no hubiera destruido el día que nos rebelamos, el día que se rebeló Adán junto con Eva, y toda la rebelión que vino después, el Señor, si hubiera destruido al hombre, hubiera sido justo, porque eso es lo que le correspondía a la criatura rebelde. Pero no fue así. Entonces, para los ángeles no hubo perdón, hay juicio. Entonces, debemos sentirnos afortunados en que, aun cuando Dios no necesita demostrarle nada a nadie, como en las tentaciones, Él no necesita demostrarle ni a nosotros ni al diablo que Él es Dios, pero aún así, por causa de su amor, Él se movió. Amén. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿había otra manera de que Dios salvara a los seres humanos sin tener que enviar a su Hijo a morir en nuestro lugar? Miren, vamos a citar algunos pasajes igual para ver qué nos dice la palabra de esta pregunta. Y no sé si usted alguna vez ha escuchado gente decir, si yo hubiese sido Adán, yo no hubiese pecado, o yo no hubiese cometido el error de Eva. Y hay gente que, teniendo un desconocimiento tremendo del plan del Señor, se atreven a decir que hubiésemos podido tener otro camino. Pero mire lo que dice la palabra, hermano, en este tema. Aquí en Mateo 26:39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En este texto nosotros podemos darnos cuenta de que dice la pregunta, ¿había otra manera que Dios salvara? ¿Había otro camino que no fuera que Jesucristo tuviese que venir, tuviera que vivir acá, tuviera que sufrir, tuviera que morir en nuestro lugar? Bueno, la palabra aquí nos da la respuesta. El Señor dice en el Getsemaní, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Recuerden que Él tenía una naturaleza humana que en conjunto con una naturaleza divina, y su naturaleza humana sentía hambre, tenía sed, en algunos casos el Señor lloró, y claro, aquí estaba hablando de la naturaleza humana, dice, si es posible, pase de mí esta copa, porque ¿quién quiere sufrir así? ¿Quién quiere sufrir los tormentos que Cristo iba a sufrir en el Calvario? Pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, que la voluntad de Dios sea hecha, y así lo determinó el Padre y el Hijo y el Espíritu en algún punto del tiempo que nosotros no conocemos, que así debía ser y que alguien debía pagar, y el Hijo, que nuestro Señor Jesucristo, se ofreció voluntariamente a formar parte de este plan, y así tenía que ser para que Dios siga siendo justo. Alguien tenía que pagar, y no hay hombre, ni mujer, ni ser en esta tierra que pudiese haber ocupado el lugar de Cristo. Solo Él, solo un cordero sin mancha, solo un hombre que vive sin pecado, en perfección absoluta, podía presentarse como sacrificio delante de Dios y Dios aceptar ese sacrificio. Porque como conocemos nosotros,
en la antigüedad, Caín y Abel recuerdan que cada uno presentó una ofrenda, y dice la palabra que la ofrenda de Caín, el Señor no miró con agrado la ofrenda de Caín, pero miró con agrado la ofrenda de Abel, lo que demuestra que Dios no acepta cualquier ofrenda, cualquier sacrificio, solo un sacrificio perfecto, un sacrificio agradable, Él podría recibir. Y si preguntan alguna cosa, Ya. Vamos a pasar a la siguiente. La obediencia de Cristo por nosotros, los sufrimientos de Cristo por nosotros. Esta es la naturaleza de la expiación, hermanos. A veces dejamos y nos ponemos a pensar que el Señor era solo Dios y que no hubo en él un sacrificio. Aquí la palabra nos va a mostrar de que él tuvo una vida de obediencia, él tuvo una vida de sometimiento de alguna forma a estas leyes terrenales, que cuando nosotros entendemos que él era Dios, que él se tuvo que despojar de su gloria para venir a humanizarse, nos vamos a dar cuenta de que el Señor se tuvo que someter a una obediencia, a una vida de obediencia, y también que los sufrimientos de Cristo no solamente fueron en la cruz, sino que hubo toda su vida de sufrimiento por nosotros. Nosotros fuimos los beneficiarios de la obediencia de Cristo, hermano. Nosotros fuimos los beneficiarios de los sufrimientos. Es terrible, pero por causa de su sufrimiento y de su obediencia es que nosotros tuvimos oportunidad. Vamos a revisar cada una de ellas a continuación. Dice, la obediencia de Cristo por nosotros. Era necesario que Cristo viviera una vida perfecta, obediencia a Dios. Aquí vamos a ver algunos textos en Filipenses. Vamos a ver qué dice Filipenses 3:9 sobre si era necesario que el Señor viviera una vida perfecta. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que de Dios por la fe. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y por último vamos a leer lo que dice Romanos sobre este punto. Porque así como por la obediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Leámoslo de nuevo. Porque así como por la desobediencia de un hombre, que fue Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. En otro texto que no pusimos acá, dice que el Señor vivió en este mundo, fue tentado en todo, pero sin pecado. El Señor vivió una vida perfecta en obediencia. Y si así no hubiese sido, entonces disculpen cómo lo voy a decir, porque puede sonar mal, pero no hubiera servido el sacrificio si el cordero no hubiera sido sin mancha. El cordero que quita el pecado del mundo, no solo Cristo tenía que ir y ser muerto, sino que tenía que morir habiendo vivido una vida en perfecta obediencia a su padre, a la ley. ¿Recuerdan una oportunidad cuando él fue a bautizarse el Señor Jesucristo? Pues imagínense, Dios, que no tenía pecado, que tenía una naturaleza divina, va al Jordán a bautizarse. Cualquiera de nosotros podría decir, pero él no necesitaba bautizarse. Pero fíjense lo que le dice el Señor Jesús a Juan cuando estaba ahí. Juan se niega y él le dice, es necesario que cumplamos toda justicia. O sea, el Señor no se iba a saltar parte del proceso, no iba a tratar de acortar el camino, sino que cada uno de los procesos que debían realizarse, Él lo iba a hacer. El Señor pagó impuestos, Él no tenía por qué pagar impuestos si era el dueño de todo, pero aún así se sometió a las leyes que estaban establecidas. En una oportunidad, ¿recuerdan cuando estaban en las bodas de Canaán? Y la madre de Jesús, María, le dice, la madre humana, le dice en esa oportunidad, le dice que se le acabó el vino, y el Señor responde, ¿qué tienes conmigo, mujer? El Señor probablemente
ese milagro no lo hubiera realizado de no ser porque su madre le dice a los siervos, hagan lo que él diga. Y el Señor, aun cuando dice, no ha llegado mi hora, o sea, el Señor iba a hacer muchos milagros que tenían que ver con las personas. En esta oportunidad, el Señor, en obediencia a lo que su madre había planteado, el Señor realiza ese milagro y no me gustaría especular mucho sobre el por qué lo hizo, pero está claro que el Señor le manifiesta a su madre, ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora aún, pero hubo un sometimiento en obediencia a su madre. Entonces, ¿era necesario que Cristo viviera una vida de perfecta obediencia a Dios? La respuesta, por lo que hemos leído y comentado, es así. No, la única forma de que Dios aceptara ese sacrificio es que ese sacrificio fuera sin pecado, lo que significa que Cristo nunca, desde que nació hasta que estuvo en el último minuto, hubo pecado en él. Amén. ¿Fue tentado como nosotros? Sí. Y nos comprende lo que significa ser tentado? Sí. Pero ¿cedió ante la tentación? No. Si bien había una naturaleza humana en él, esa naturaleza humana estaba sometida a la naturaleza divina. Recuerden que el Señor todo el tiempo estaba en comunión íntima con su Padre, se apartaba a orar solo, tenía una comunión tan estrecha con el Padre, que si bien tenía una naturaleza humana, esa naturaleza humana no estaba caída como la nuestra, y se sometía absolutamente a la voluntad de Dios, como lo leímos hace un rato. Si bien el Señor dice, ojalá pase de mí esta copa, pero no sea hecha mi voluntad, la voluntad de Dios sea cumplida, y ahí podemos ver cómo se somete la naturaleza humana del Señor a la naturaleza divina que Él poseía. ¿Cómo funciona eso? Es un misterio que yo no lo voy a explicar porque no lo sé. ¿Cómo es que habitaban esa naturaleza divina en Él? Pero la palabra nos muestra y nos da evidencia de que así fue. Amén. La obediencia de Cristo por nosotros. ¿Quién es suficientemente bueno para merecer la aprobación de Dios? Y la otra pregunta, ¿estamos dispuestos a confiar en su historial de obediencia en cuanto a nuestro destino eterno? Esas son preguntas, hermanos, que usted puede reflexionar y se puede contestar y podemos contrastar lo que dice la palabra con lo que nosotros estamos llevando a cabo en nuestra vida como cristianos, como lo que nosotros pensamos, si realmente nuestra confianza está puesta en el historial de la obediencia de Cristo para confiarle nuestra vida entera. Yo sé que esto se repite en nuestras oraciones, que muchas veces nosotros decimos que el Señor es suficiente, nosotros decimos que le confiamos nuestra vida, pero a veces es solamente una costumbre, pero realmente este seminario es para que el Señor nos ayude a despertar nuestras conciencias y tener a flor de piel este sacrificio tan maravilloso que el Señor hizo y cómo a través de la expiación nosotros tomamos nuestro lugar y nos damos cuenta de lo que el Señor nos libró y pudo cargar por nosotros. Bueno, yo respondería, ¿quién es suficientemente bueno en realidad en esta tierra? Ninguno. Han habido hombres piadosos, sí, pero alguien que Dios vaya a aceptar. La palabra dice que nuestra justicia comparada con la de Cristo son trapos de inmundicia. O sea, todo lo bueno que pudiésemos llegar a hacer, esa justicia no es suficiente para justificarnos de lo que pasó, del pecado que llevamos sobre nosotros. Así que en este mundo y en este universo no existe solo Cristo, fue y será, fue un sacrificio apto para que Dios pudiera aprobar. Y ahora estamos dispuestos, yo creo que todos los que estamos aquí es porque sí, confiamos en la obediencia de Cristo, en que Él vivió una vida perfecta y que cuando nosotros le conocimos, mi vida ahora posee el Espíritu Santo, que forma parte de Dios. El Señor dice que la vida vieja, hay una naturaleza que nosotros con la que cargamos desde que nacemos. Nadie nos enseña a mentir ni a robar, pero por alguna razón fácilmente cuando somos niños se nos pregunta si hicimos algo y mentimos sin que nadie nos enseñe cómo mentir, cómo robar, cómo engañar, cómo manipular. Nacemos quebrados, pero cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, al venir al Espíritu Santo, algo cambia en nosotros.
ahora tenemos otra naturaleza, una naturaleza que también, al igual que Cristo, puede gobernar en nuestra vida y someter la carne, someter esto que está caído, y por lo cual lucharemos hasta que el Señor nos transforme completamente. Ahora vamos a entrar a una parte bien difícil. Esto fue muy difícil para nosotros con Nelly digerir, y vamos a, con todo el temor que podamos, tomar estos puntos, porque vamos a tratar de graficar el sufrimiento de Cristo por nosotros, y con mucho temor lo hacemos porque lo que pasó en la cruz es el corazón de que nosotros estemos aquí, el corazón del Evangelio es lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros. Por lo tanto, vamos a ver estos puntos con mucho cuidado. Pedimos también que también usted pueda estar atento y reflexionar sobre lo que el Señor hizo ahí. Los sufrimientos de Cristo por nosotros. Sufrió durante toda su vida el dolor de la cruz, dolor físico y muerte, el dolor de cargar con el pecado, el abandono, cargar con la ira de Dios, un entendimiento más completo de la muerte de Cristo, los efectos de la expiación en nosotros. Vamos a revisar cada uno de estos puntos en más detalle y con el sustento bíblico al respecto. Dice, la palabra del Señor dice que, fíjense, aquí hablamos del sufrimiento y el dolor, y a veces nosotros enfocamos el sufrimiento del Señor como que Él sufrió en la cruz, sufrió un momento por el dolor de los clavos, o en otras ocasiones ponemos el foco en el sufrimiento del abandono. Entonces nosotros aquí vamos a ir punto por punto, revisando todo lo que significó, todo lo que el Señor tuvo que sufrir, a lo largo no solamente al final, sino a lo largo de toda su vida, todo lo que eso implica. Bueno. Aquí estamos, hermanos, y vamos a ver las tentaciones en el desierto. Yo sé que este es un pasaje que nosotros hemos leído, pero no sé si está en nuestras conciencias ver que cada vez que hay una tentación hay un sufrimiento, porque es algo que nosotros tenemos que negarnos a hacer. Es algo en el cual el Señor aquí tuvo un rechazo ante el enemigo, y también había en su parte natural, humana, un sometimiento a lo que el Padre le decía, a lo que el Espíritu lo había llevado al desierto. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondiendo y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Bueno, el Señor tuvo hambre. Y imagínense, una cosa es tener hambre y no tener cómo comprar pan, pero imagínense que el Señor, cuando el diablo le dice, convierte estas piedras en pan, el Señor tenía poder para hacerlo, pero por supuesto que sí. Es más, en otras oportunidades, ¿se acuerdan cuando multiplicó los panes? El Señor hizo que apareciera pan sin ni siquiera, dice que había un trocito de pan y Él de eso lo multiplicó. O sea, el Señor podía sacar pan, no necesitaba esa roca, esas piedras. Él estaba en el poder, él hubiera dicho la palabra y hubiera tenido pan, pero no lo hizo. Entonces, pero el hambre estaba ahí. Nosotros podemos decir, no, pero él era el Señor y él aguantaba, sí, pero no sé si usted ha ayunado
40 días. Yo ayunaba un par de días y que te empieza a sentir un dolor en el estómago. Ahora imagínense 40 días pudiendo quitar esa hambre. El Señor fue llevado por el Espíritu y fue probado ahí. Eh, por lo tanto, no podemos negar que hay en las tentaciones, si bien el Señor las venció y el diablo salió de perdedor, pero el Señor tuvo que estar 40 días solo en el desierto, sin poder comer, habiendo podido cambiar esa situación. Aunque él solo lo hubiera dicho, así hubiera sido, pero él no iba a ceder ante las palabras maliciosas del enemigo. Hay otro punto que tiene que ver con la madurez. Está en Hebreos 5:8, lo voy a leer. Dice la palabra en Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Como les contábamos hace un rato, el Señor no pasó de bebé a sus 33 años, sino que tuvo que vivir y aprender lo que era obediencia. No sé si alguna vez ustedes se lo habían imaginado, pero el Señor, su padre era carpintero, en algunas oportunidades habrá tenido que ayudar a su padre, en algunas oportunidades su mamá le habrá pedido a Jesús que fuera donde la vecina, fuera a comprar aceite, harina, y a lo mejor el Señor prefería estar leyendo el Talmud, orando, no lo sabemos, pero desde pequeño él tuvo que someterse, siendo el dueño de todo, tuvo que someterse a sus padres y vivir en silencio. Eh, Imagínense en una parte de la escritura, a los 12 años deja entrever que él dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar, pues se les pierde ahí el Señor a sus padres, él estaba en el templo. Ahí es donde Jesús quería estar. Aún así, sus padres lo fueron a buscar y él se fue con ellos. Entonces, imagínense el Hijo de Dios, tenía que aceptar instrucciones y órdenes de sus padres terrenales, pero el Señor lo quiso así. Yo de repente pienso, es como el dueño, es como que el gerente de la empresa empieza a recibir instrucciones de las personas que están en la jerarquía, en el punto más bajo. No sé si algún gerente podría soportar eso, lo más probable es que no. Pero el Señor, siendo el creador, el dueño del universo, se sometió a las leyes terrenales, cumplió todo lo que estaba escrito en la ley, cumplió la ley, el Señor sí cumplió la ley, a cabalidad, vivió una vida perfecta y vivió en obediencia. Dice la palabra que obedeció, aprendió la obediencia. Tenemos otro donde dice la oposición de parte de los líderes judíos. A veces nosotros, hermanos, sufrimos harto por esto, por la oposición, y nos quejamos, y no solamente en el trabajo, sino en la vida en general. El Evangelio ha sufrido oposición, pero todo lo que el Señor pasó durante toda su vida es ejemplo para nosotros de que cuando uno está en la perfecta voluntad del Padre, estas cosas se pueden sobrellevar, estos sufrimientos se pueden sobrellevar. Aquí la palabra dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Miren esta palabra que nos pone en nuestro lugar, hermano. A veces nosotros, alguien nos miró feo, alguien nos dijo algo y ya encontramos oposición y sufrimos. Muchas veces la familia hay oposición a nuestra fe, pero esto, en vez de deprimirnos, en vez de tirarnos al suelo, debiéramos ver que aún nosotros no hemos sufrido lo que el Señor sufrió, aún podemos resistir, aún nosotros encontramos ánimo en esta palabra. Y aquí dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. O sea, hay un escalón más allá de alguien que sufrió la oposición de tal manera que esto lo llevó a entregar su vida. O sea, la oposición de Cristo no se quedó en poner la otra mejilla, no se quedó en que lo miraron feo o que le dijeron que no estaban de acuerdo con su enseñanza.
La oposición fue aún más allá, que fue que el Señor tuvo que llegar a un madero por amor a nosotros. Y por último, la muerte de su amigo Lázaro. Vemos al Señor llorando a los pies de la tumba. Eh, entonces podemos ver tanto que el Señor sufre las pruebas, las tentaciones, el enfrentamiento con el diablo mismo. Y el Señor se somete y a medida que va creciendo, va madurando, pero también va aprendiendo la obediencia. La oposición de los líderes que muchas veces le dijeron demonio tiene o por Belcebú estaba haciendo esos demonios. Y finalmente las cosas de la vida, la muerte Amén. de un amigo cercano. El dolor de la cruz. Aquí, hermano, en donde vamos a tratar de graficar el dolor físico y muerte del Señor, dolor de cargar el pecado, el abandono, el cargar con la ira de Dios. Son cosas que nosotros muchas veces las pasamos por alto. A veces no nos recordamos de que el Señor fue también de naturaleza humana y cada vez que nosotros pensamos en la crucifixión, nosotros no tenemos cultura de eso. En nuestra época ni en nuestro país no se crucifica a la gente. Por lo tanto, yo no sé si usted, aparte de una película, aparte de verlo a lo mejor en un video, ha visto a alguien crucificado. Creo que no. Pero en esa época era algo natural, era un castigo que la gente recibía por algunos pecados, ¿cierto? Que la justicia era la sentencia de algunas personas en ese tiempo. Y muchas veces hemos visto las películas del Señor crucificado, pero lo que ahí pasó, el dolor físico que el Señor sufrió, es lo que nosotros vamos a tratar de leerles un extracto de lo que encontramos. Dice la palabra en Mateo 15:24, cuando le hubieron crucificado. El Señor sufrió en primera instancia un dolor físico. Él eh, experimentó el dolor, como mencionaba, en su cuerpo de carne. Y si bien el Señor era para lo que Él vino, no podemos minimizar ninguno de los aspectos del dolor del Señor, porque Él tuvo que sufrir y nosotros a veces con mucho menos nos quejamos y nos sentimos las personas más desdichadas del mundo. Eh, les vamos a leer, como mencionaba Nelly, eh, esto no es muy difícil de digerir lo que le vamos a leer, pero de alguna manera nos sentimos en el deber de relatar lo que pasó en la crucifixión de Cristo. Dice así: cuando los brazos del condenado eran extendidos y sujetados mediante los clavos a la cruz, tenía que sostener la mayor parte del peso de su cuerpo con los brazos. En esa posición, la cavidad torácica tenía dificultades para respirar y obtener aire renovado, pero cuando la necesidad de aire de la víctima se hacía insoportable, tenía que hacer lo posible para levantarse empujando con sus pies, dando así un apoyo más natural a su cuerpo y aliviando los brazos del peso del cuerpo, y de esa forma podía respirar un poco mejor. Al esforzarse por levantar el cuerpo, apoyándose en los pies, el crucificado podía aliviar la asfixia, pero resultaba un extremo doloroso para él porque implicaba poner toda la presión de sostener el cuerpo sobre los clavos que le sujetaban los pies y doblar los codos y empujar hacia arriba sobre los clavos que le sujetaban las muñecas. La espalda del crucificado, que había sido flagelada repetidas veces mediante los latigazos propinados, se rozaría contra la madera de la cruz con cada movimiento. Por eso Séneca habló de los crucificados como personas que aspiraban el aire vital en medio de intensa agonía. Por lo tanto, cuando hablamos de la muerte de Cristo, no podemos minimizar su dolor y debemos entender que fue parte de lo que él estuvo dispuesto. Y esto, cuando Hebreos dice, si volvemos a pecar, o sea, es como pisotear la sangre de Cristo. Lo que Él hizo, lo que Él sufrió, fue tan grande que cada vez que volvemos a pecar, es como que lo que Él hizo no significara nada, es como quitarle el valor que realmente tuvo.
El segundo punto. Es el dolor de cargar el pecado. Aquí, hermano, tenemos que darnos cuenta de que nosotros por nuestra naturaleza humana somos pecadores. Y el pecado está intrínseco en uno porque en nuestro ADN, digámoslo así, viene con esta concupiscencia. Nosotros somos de tendencia al mal, pero un ser como el Señor, un ser santo, y no solamente una vez, sino 3 veces santo, que no tenía comunión con el pecado, que no tiene nada que ver, que hay un abismo que los separa, llegar a contaminarse de tal manera de cargar el pecado de nosotros, es un dolor que nosotros no conocemos, no nos podemos imaginar. Miren, yo trataba de hacer y decir qué se le puede parecer siquiera un poco a veces cuando una persona se carga con otra persona de hoy vino una amiga o vino un familiar y me contó todos sus dramas y como que viene otro y te cuenta y uno queda como angustiado por lo ajeno. Imagínense una cosa, pero 1000 veces superior a eso, cargar con el pecado de toda la humanidad, con las aberraciones más grandes del ser humano, venir a hacerse cargo el Señor, que Él no tenía pecado en sí. Era un dolor terrible, hermano. No sé si le ha pasado, hermanos, que cuando estamos en comunión con el Señor y mientras más nos acercamos al Señor, más repugnancia nosotros sentimos hacia el pecado. Y no solamente no pecamos porque es malo, sino no pecamos porque es como que si nuestra naturaleza lo rechazara y no quisiéramos y nos queremos alejar de Él. Ahora, eso no tiene relación con lo que le pasaba al Señor, porque Él no solo sentía repugnancia hacia el pecado, sino que su naturaleza, la esencia de su ser, era sin pecado, era santo. Entonces imagínense si para nosotros nos puede llegar a provocar repugnancia del pecado, imagínense lo que significa para Dios cargar no solo cargar con el pecado, sino de partida con un pecado que no era su propio pecado, sino que era el de los demás. Imagínense lo que significaba para el Dios Santo tener que tener relación con ese pecado, la repugnancia, el asco que le podía producir a él, tener que acercarse a esto. El tercer punto es el abandono. A lo mejor nosotros en alguna oportunidad o hemos escuchado decir a alguien, el Señor me abandonó, o me siento abandonado por Dios. Creo que no tenemos idea, hermano, de lo que es llegar a ser realmente abandonados por el Señor. Quiero que usted piense en su peor momento, donde usted sentía que el Señor estaba, pero lo más lejos, aún así, no era que el Señor lo hubiera abandonado, sino que nosotros, por nuestra vida de desobediencia, estuvimos alejados del Señor. Pero sentir el abandono de Dios, creo que nosotros no lo hemos sufrido nunca, porque en este tiempo el Señor prometió estar con sus hijos hasta el último día, pero lo que pasó ahí en la cruz, la separación, el abandono que el Señor llega a sentir. Imagínense, hermanos, yo ayer conversaba con Jorgito y le decía, nosotros podemos haber sentido cierto tipo de abandono cuando se nos muere alguien, cuando los niños son abandonados por sus padres, cuando hay una separación en un matrimonio, ya sea la esposa o el esposo, la otra parte siente un abandono. Creo que ese tipo de abandonos pudiera asemejarse un poco para que nosotros en nuestra naturaleza humana pudiéramos llegar a entender. La palabra dice que cuando un matrimonio, que cuando un hombre y una mujer se casan, vienen siendo una sola carne, ya no son 2 personas, sino son una. La palabra cuando habla de Jesús y el Padre, el Señor dice, el Padre y yo uno somos. Entonces, imagínense ahora los que están casados, los que tienen a su esposo, a su esposa, no son 2 personas, son una sola y en algún momento te lo arrebatan de una forma brutal, de una forma inesperada, te separan de eso. Es un abandono terrible el que se pueda llegar a sentir. Ahora eso
lo subimos aún más de categoría y el Señor siente un abandono que es un sufrimiento terrible el que pasó ahí. El Señor lanza un grito de angustia en la cruz y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muchas personas han tratado de explicar las palabras del Señor, pero nosotros más que especular, nos vamos a rebatir a lo que el Señor hace. El Señor cita un salmo en el cual David expresa el desamparo, pero no total. Recordemos, si usted lee el salmo y ve cómo termina, se va a dar cuenta que este no fue un grito de angustia de que ahora quedé solo para siempre, sino que más que nada el Señor ahí en la cruz lanza este grito, pero el Salmo, si usted lo lee, ¿sabe cómo termina? En alabanza dice la palabra del Señor, eh, de ti será mi alabanza en la congregación, mis votos pagaré delante de los que temen, comerán lo humilde y serán saciados. Alabarán a Jehová a los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Y termina el Salmo diciendo, vendrán y anunciarán su justicia, a pueblo no conocido aún anunciarán que Él hizo esto. El Señor sabía, él lo dijo, yo voy a mi Padre, Él sabía que iba a reencontrarse con su Padre, pero algo pasó ahí que nosotros tampoco podemos explicar en su totalidad, pero la naturaleza humana del Señor se resiente y lanza este grito, aún sabiendo que se iba a encontrar con su Padre, pero hubo un divorcio cósmico ahí. El pecado era tal, imagínense, si él tuvo que cargar nuestros pecados en ese ratito, hasta que no se satisfaciera Dios de ese sacrificio, él se va a tener que quedar, a lo mejor fueron minutos, a lo mejor fueron horas, lo que hubiese sido, pero para Cristo, que vivió tan íntimamente en comunión con el Señor, haber sentido que no podía tener por unos instantes esa comunión que tenía porque el pecado era tan grande, entonces lanza el Señor este grito de angustia, aún sabiendo, es como diciendo, Señor, que esto se termine, eh, porque finalmente el Salmo termina con esperanza, es un grito de angustia, pero que tiene una esperanza final. Amén. Esto se va a terminar, pero mientras no se termina, Señor, ¿por qué? ¿Por qué estoy pasando esto? Y finalmente el último punto. Cargar con la ira de Dios. Esto es otro punto, hermano, en donde ninguno de nosotros ha sufrido la ira de Dios. Muchas veces nosotros tenemos consecuencias de nuestros pecados, consecuencias de nuestra mala vida, de nuestras malas decisiones, y sufrimos en esta vida. Pero eso está muy lejos de que la ira del Señor nos caiga encima. La gente lo dice sin saber, por un desconocimiento, porque créanme que si la ira del Señor hubiese caído sobre nosotros, no habría nada ni rastro de nosotros, hermanos. Y es ese un sufrimiento tan profundo que el Señor Jesucristo también tiene que sufrir por nosotros. Esto es para que, no para victimizar al Señor, si el Señor, él se ofreció a entregar su vida, Él se ofreció a vivir una vida así, a pasar por todo esto sufrimiento, por amor de la humanidad, como lo veíamos al principio. Y de alguna forma el Señor pasa todo esto y la idea de que nosotros vayamos analizando punto por punto es para despertar nuestras conciencias, hermanos, es para que ahora cuando nosotros pensemos no solamente en esta fecha, en la crucifixión del Señor, o cuando escuchemos que una persona habla de la cruz de una forma tan liviana, o de una forma despectiva, o de una forma como si fue y le clavaron un par de clavos en la cruz, nosotros tengamos conciencia de que esto fue mucho más profundo lo que pasó ahí. El amor del Señor traspasó todo, que nosotros humanamente no lo vamos a entender nunca. Y como no lo vamos a entender nunca, entonces nos queda más que retribuirle de alguna forma, valorar lo que el Señor hizo con una vida semejante a la de Él. Dice Isaías 53, 10, 11, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Como nos comentaba Nelly,
esta ira no es la ira como la que tiene usted cuando alguien le robó o alguien le dijo algo que a usted no le pareció. La ira de Dios es justa. Es la justa ira de Dios la que tenía que caer sobre los hombres por causa de su rebelión. Y esa ira, un día cayó, dice la palabra del Señor, que se oscureció. Es como si el universo se hubiera puesto de luto, porque la ira de Dios por primera vez iba a caer sobre alguien, porque nadie podía resistirla. Y Jesucristo estuvo dispuesto voluntariamente, como decía nuestra hermana Nelly, a recibir la justa ira de Dios y que de alguna manera permitió que ese segundo punto que nosotros hablábamos, la justicia de Dios, ese día cayó sobre Cristo. Ahora vamos a ver ya, para ir finalizando, un entendimiento, ya mencionar puntos como para dejar establecido cómo fue la muerte de Cristo, cómo se desarrolló. El castigo lo impuso Dios el Padre, no no sufrimiento eterno, sino pago completo. El significado de la sangre de Cristo, la muerte de Cristo como sustitución penal. Sí, vamos a ver estos versículos. Dice, el castigo lo impuso Dios el Padre. Lo acabamos de leer, dice, con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetando padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado del linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Recordemos que no es que Dios sea malo y Dios castigó. Dios en su justicia debía hacer que hubiera una paga. Y es por esa razón, y el Señor voluntariamente quiso formar parte de este plan. Pero Dios iba a ser, se constituyó en el juez y el sacrificio, el que iba a recibir, el condenado. El Señor Jesucristo se pone en esa posición y recibe el castigo impuesto por el Padre. En el segundo punto vamos a leer, dice, bueno, no sufrimiento eterno, sino pago completo. El pago por nuestros pecados fue completo. Lo que el Señor hizo no está a medias, no se necesita añadirle algo más. Amén. No se necesita, ni siquiera nuestras buenas obras nos sirven para completar lo que el Señor hizo. El Señor, cuando sufre y paga, la deuda está saldada, y eso es lo más tremendo que nosotros podemos experimentar. La deuda por nuestros pecados está saldada completamente. El Señor no tiene ya que sufrir más, Él sufrió todo lo que debía sufrir, y por eso su sufrimiento fue tan grande, fue tan intenso, porque debía satisfacer las demandas. Un cordero santo, sin mancha, como sacrificio, se puso en sacrificio por nosotros, y el sufrimiento de Cristo tuvo un momento de final. El Señor en la cruz dice, consumado es. La transacción entre el cielo y la tierra fue completa. Ya no hay nada, no se necesita nada más. Se abrió la puerta. Ahora, ¿todos van a entrar por esa puerta? No, lamentablemente. Solo los que han sido llamados por el Señor y han recibido su llamado y han corrido al son de su voz y han humillado y se han arrepentido. Esos van a recibir y reciben el pago completo de todas sus deudas. Su historial queda blanco. Es una de las cosas gloriosas que es ser creyente. Vamos a revisar también el tema del significado de la sangre de Cristo. Muchas veces nosotros tomamos como amuleto esto y decimos, la sangre de Cristo me proteja, pero en realidad ¿es la sangre en sí misma? No, la sangre es una evidencia de que alguien tuvo que derramarla. Por lo tanto, cada vez que la palabra dice, ellos la han vencido por medio de la sangre, no es un amuleto que nosotros usamos por cuando estamos asustados, sino que es un reconocimiento de que alguien derramó. El Señor, claro, hubo una muerte detrás. No sé si quieres comentar algo ahí también. Sí, como decía Jorgito, nosotros tomamos muletilla, hermano, y a veces lo que escuchamos mal lo aprendemos mal también. Pero aquí nos damos cuenta de que cuando nosotros apelamos a la sangre de Cristo, cuando nosotros nombramos la sangre de Cristo, no es otra cosa que estar reconociendo, hubo un justo que murió, que dio su vida por nosotros. Entonces, la sangre significa muerte, significa que alguien derramó en la cruz. Cuando dice aquí la palabra, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí hay un propósito.
por la cual el Señor murió, un propósito. Cuando nosotros citamos la sangre de Cristo, estamos reconociendo de uno que se dio a sí mismo por limpiar nuestros pecados. Y como último punto, la muerte de Cristo también como sustitución penal. Sustitución, alguien en lugar de otro. Dice Isaías 53, 4, 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No tengo mucho que decir a lo que dice acá. El Señor tomó nuestro lugar y los azotes que debíamos recibir, el castigo, lo recibió Él. ¿Y por qué fue de esta magnitud? Porque no eran solo los pecados míos, eran los suyos, eran los de toda la humanidad, una humanidad que hoy día está ciega, no es capaz de ver lo que el Señor hizo por ellos. Y por eso es tan imperioso la predicación del Evangelio. No se predican religiones, no debemos predicar ideas, doctrinas de iglesia, costumbres de la iglesia, ni siquiera decirle a la gente que se tiene que portar bien, sino que este es el mensaje, que estaban condenados y que el Señor vivió una vida perfecta para luego Él morir y ocupar el lugar, y ocupar el lugar del condenado, que éramos nosotros. Aquí hay una figura, hermanos, que la gente que está, ¿cierto?, en el Poder Judicial, la gente que trabaja con leyes, entiende perfectamente. Cuando una persona está condenada, cuando una persona vive con una sentencia encima, cuando te queda poco tiempo para algo, una sentencia ya sea por una enfermedad, una sentencia porque estás privado de tu libertad, una sentencia por algo que tienes que pagar, entonces vas a entender que cuando llega alguien y te dice, yo voy a tomar su lugar, yo voy a pagar su deuda, yo voy a llevar su enfermedad, démela a mí, le quito a usted su dolor y lo cargo yo, entonces esa persona va a estar agradecida eternamente porque ella estaba sufriendo, porque él estaba sufriendo, porque ellos tenían que pagar la sentencia. Fue así, hermanos, como el Señor tomó nuestro lugar, y aquí este pasaje dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestras rebeliones. O sea, nosotros fuimos curados por Él. Cuando nosotros ahora veamos el tema de la cruz, veamos en la crucificación, nos vamos a dar cuenta que yo tenía que estar ahí, hermano. Usted tenía que estar ahí. Todos nosotros teníamos que estar ahí. Ahora, respecto a exactamente lo que venía comentando Nelly, finalmente, el resultado del pecado es que nosotros merecemos morir como castigo por el pecado. Nosotros merecemos sufrir la ira de Dios en contra del pecado. Y esto, estamos separados de Dios por causa de nuestros pecados y estamos esclavizados al pecado y el reino de Satanás. En esta condición está todo el que no ha recibido a Cristo, y estuvimos nosotros, cada uno de los que está aquí, ninguno estaba fuera de esto. Merecíamos morir, sufrir la ira justa de Dios, estar separados de Dios y estar esclavizados al pecado. Pero estos son los efectos que tiene la expiación sobre nosotros. Estas cuatro necesidades de las cuales, y esto del Evangelio, la gente está muerta, la gente merece que Dios lo ajusticie. Estamos separados y esclavizados. Esa es la realidad, y es la realidad que el mundo debe entender. Y ahora, ¿nosotros nos podemos librar de alguna de estas cosas? No, nosotros no podemos hacer nada para aplacar la ira de Dios, y aunque viviéramos sin cometer ni un pecado, comillas, porque eso no existe, pero si pudiéramos nacer y vivir una vida lo más recta posible, eso no serviría para aplacar la ira de Dios y para satisfacer las demandas de un cordero sin mancha, para acercarnos a Dios por nosotros mismos, si no hay un puente, y para abandonar a Satanás es muy difícil. O sea, somos esclavos de él, la única forma es que alguien nos redima. Y acá tenemos las cuatro necesidades. A esas necesidades necesitamos a alguien, necesitamos la obra de alguien. Y aquí es donde entra la obra de Cristo.
Para la Sacre. primera, Para morir como un castigo por el pecado, necesitamos un sacrificio. dice Hebreos 9:26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Amén. Para aplacar la ira que merecíamos, para sufrir la ira de Dios, la ira de Dios. ¿Qué tenía que haber? Dice Una- primera de Juan 4:10. Propiciación. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa esto? Que el único que iba a aplacar la ira justa de Dios en la antigüedad era un cordero. Y ese cordero no podía tener defecto. Hoy Cristo dice en propiciación, una vida en obediencia, perfecto. El Señor vivió perfecto, cumpliendo la ley, viviendo una vida en obediencia y sometimiento a Dios el Padre. Y solamente ese sacrificio era propicio, era apto para aplacar la ira justa de Dios. Ahora, para la separación que tenemos con Dios, Necesitamos una reconciliación. Y aquí la palabra también nos habla de esto. 2 Corintios 5, 18 al 19, dice: Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Gloria al Señor. y por último, estábamos esclavizados al pecado y al reino de Satanás. ¿Qué quedaba para poder ser librados? Solamente Aquí. la redención, hermano. Y aquí la palabra también nos habla. Dice así: Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. en rescate. El Señor nos rescató. Estábamos vendidos al pecado, esclavos, pero ahora pasamos a otro Señor. Seguimos siendo esclavos ahora, pero ya no ya del pecado, sino esclavos de Cristo. Cuando decimos somos siervos del Señor, en realidad la palabra original tiene que ver con esclavos. Somos siervos, esclavos, pero ahora de Cristo. Amén. Por amor a Cristo. Tenemos un buen amo, un buen Señor. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Eso sería lo que teníamos preparado, hermanos. Ahora nos gustaría orar. Vamos a activar la cámara.